Con el permiso de la mesa directiva, muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación y público que esta tarde nos acompaña. A raíz de lo acontecido el pasado 1 de julio en todo el país, en el plano de resultados electorales, seguramente todos los actores políticos y sociales elaboran sus propios y diferentes balances. No obstante, no se puede pasar por alto el hecho de que hubo un contundente mensaje implícito en las orientaciones que definieron el voto mayoritario. México dio un mensaje rotundo a favor del cambio político, de transformaciones esenciales, de otra forma de hacer política, sin corrupción, sin dispendio, con austeridad y sobre todo a favor de la gente, muy en especial de los que menos tienen. La realidad política mexicana, al votar críticamente, estableció la adecuada importancia de los institutos políticos actuantes a los que no determinó eliminarlos, sino situarlos en el contexto de la nueva realidad que de sus resultados debe surgir. En este momento no podemos eludir, aún críticamente, la importancia que tienen los partidos políticos como formaciones que junto a los diferentes papeles que expresan en órdenes de representación electiva, concretan además una función mediadora entre el pueblo y el poder político, configurando el supuesto que considera el acceso de la diversidad social a la vida política, en la posibilidad de acceder al poder a través de los apoyos que logren obtener de los sectores ciudadanos susceptibles de identificarse con sus propuestas. Para que los partidos políticos puedan permanecer como instituciones independientes y cumplan con los objetivos que explican su existencia, realizando además las actividades propias de estructuras cada vez más complejas, necesitan recursos económicos para resolver los gastos referidos al sostenimiento de sus aparatos políticos y el cumplimiento de lo que las leyes les reservan. Estos recursos económicos los conocemos como financiamiento para partidos políticos, es decir, es importante que consideremos que estas organizaciones políticas son instituciones de consolidación, a través de la participación del Estado democrático, estimulando y participando en la competencia electoral, postulando candidatos a cargos de elección popular, participando en la integración del poder político a través de las elecciones, reconociendo en forma objetiva los derechos de votar y ser votados de los miembros de la sociedad que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. En la revisión del proceso de financiamiento de los partidos políticos en México, encontramos que después de más de un siglo en que las fuentes de financiamiento formal de los partidos políticos provenía de fuentes privadas, fue hasta 1977, como parte de la reforma política de ese año, cuando los comicios electorales y los partidos fueron incorporados a la Constitución General de la República, iniciándose formalmente el financiamiento público a dichos institutos. Los partidos políticos fueron considerados a partir de la reforma precitada como entidades de interés público y por lo tanto se les apoyó con recursos financieros, aún sin reglas de distribución claras. En esos primeros años, el apoyo público proporcionado se otorgaba en especie y el acceso permanente a la radio y a la televisión durante parte del tiempo que correspondía al Estado. Durante el sexenio de 1982 a 1988, se dio una nueva reforma a la Constitución General de la República en materia electoral. Como resultado de esta, se modificó el Código Federal Electoral en que ya se incluyó un financiamiento directo, considerando incluir fondos relacionados con los costos mínimos
de una campaña federal, haciendo valoración del número de votantes registrados en los padrones distritales. Además, se establecieron reglas para la asignación de fondos públicos a partir de la fórmula para calcular el monto total del financiamiento, un mecanismo de distribución y un calendario de las administraciones. El debate actual respecto del financiamiento de los partidos políticos en México se está dando principalmente sobre el monto del presupuesto que los institutos y sus candidatos a puestos de elección popular reciben al erario público y sobre la racionalidad de ese gasto, ya que a la sociedad le resultan excesivos los recursos económicos que los partidos reciben y en casos cada vez más frecuentes se presentan malos manejos financieros e incluso pruebas de corrupción al interior de estas organizaciones políticas. En el caso de México, Yucatán no es la excepción. Las instituciones que menos confianza le generan a la población son los partidos políticos y en ellos se expresan básicamente tres razones principales. En primer lugar, el monto de los recursos públicos que se destinan para su sostenimiento. En segundo lugar, por los excesos, abusos y corrupción que se perciben en el ejercicio del poder político por parte de sus dirigentes. Y en tercer lugar, la percepción del nulo o poco beneficio que generan a la sociedad en general. Ahora bien, más allá del debate coyuntural, aparece por un lado la inquietud, sobre todo la necesidad de reducir las prerrogativas públicas que se destinan a los partidos políticos, según análisis y revisiones en torno al monto total del financiamiento público que se dedica a los procesos electorales federales en su conjunto. Se ha encontrado que la democracia mexicana es de las más costosas del mundo. El financiamiento de los partidos políticos con recursos principalmente de origen público y la percepción de su uso de manera abusiva por parte de sus dirigentes han creado un desacrédito de estos institutos y una creciente desconfianza ciudadana, lo que a su vez ha deteriorado también la confianza de los ciudadanos en la incipiente democracia mexicana. El alto financiamiento que reciben los partidos políticos y los organismos electorales, vemos que ha generado partidos políticos ricos, burocracias partidistas excesivas, medios masivos de comunicación y agencias de publicidad opulentas, sin pasar por alto la existencia de altas dirigencias partidistas acaudaladas. El sistema de partidos políticos y la naciente democracia mexicana es claro, necesita contar con el apoyo proveniente de fondos públicos. No obstante, la cuantía de recursos tiene que ser menor a lo que se está actualmente entregando a los partidos. En este sentido, estamos convencidos de que es posible reducir el monto del presupuesto de origen público asignado a ellos, sin ocasionar daños al sistema de partidos, a su nivel de institucionalización y competitividad. Estamos conociendo las consecuencias negativas que ha traído la dependencia excesiva de los partidos políticos de las finanzas públicas, entre las que sobresalen la subordinación crónica respecto del Estado, descontento y crítica de la ciudadanía ante los escándalos financieros, la pérdida de contacto con la sociedad, la burocratización de las maquinarias partidistas, la corrupción y la baja eficiencia en el uso de sus presupuestos. Lo que se propone es alcanzar un adecuado equilibrio y ajuste de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, de tal forma que se ajuste a las realidades económicas del país y del Estado,
con menos recursos de origen público para los partidos políticos. Se puede esperar el uso más racional de ellos y pretender que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda aumentar, mejorando adicionalmente la apreciación de los ciudadanos en su democracia en la medida de que los partidos políticos son elementos muy fundamentales de todo sistema democrático. En este contexto, hacemos eco al llamado a la austeridad en el ejercicio de la función pública por parte del presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, sin pasar por alto el compromiso firmado por el actual titular del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, el pasado 1 de octubre del presente año, comprometiéndose con el ejercicio de un gobierno austero mediante la implementación de medidas y ahorro presupuestal para la administración pública estatal, que inclusive le merecieron el reconocimiento del próximo presidente de la República, quien celebró las medidas de austeridad del nuevo gobierno de Yucatán, encabezado por el licenciado Mauricio Vila Dosal. En el año 2018, los partidos políticos en Yucatán recibieron un total de 79.023.601 pesos de financiamiento público para actividades ordinarias permanentes. En 2010, dicho financiamiento público fue del orden de los 30.079.052 pesos. En 9 años, hubo un incremento total del financiamiento público a los partidos políticos del orden del 133% en términos nominales. En ninguno de esos años, con excepción del 2011, hubo una disminución del financiamiento público anual. En esos mismos 9 años, los partidos políticos han recibido un total de financiamiento público para actividades ordinarias por un monto de 464.439.548 pesos. Esos 79 millones de pesos de financiamiento público de los partidos políticos para el 2018 equivalen a un poco más de la mitad de los recursos destinados al programa de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Yucatán, o casi el doble de lo que gasta el gobierno del Estado en el presupuesto para la Universidad Politécnica, enfatizando en el posible incremento del otorgamiento de becas que actualmente por un monto de 325 pesos mensuales otorga la Secretaría de Educación del Estado a niños discapacitados, o los 175 pesos para los de secundaria, por mencionar unos cuantos. No hay excusa. El financiamiento público a los partidos políticos en el Estado debe reducirse. El marco jurídico aplicable para tal efecto abarca a la Constitución Política del Estado de Yucatán y a la Ley de Partidos Políticos del mismo Estado. El Estado de Yucatán debe dar paso concreto para reducir el financiamiento público destinado a los partidos políticos y así liberar recursos para que se destinen a las necesidades más apremiantes de la población. El margen de acción para tal efecto se encuentra en el caso del financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local. La propuesta, por tanto, es reformar el inciso A de la fracción primera del apartado C del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y se modifican el inciso B y C de la fracción primera y los incisos A y B de la fracción segunda del artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán para reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local. Este se puede reducir en un 50%, aproximadamente 40 millones.
al cambiarse la fórmula para su asignación, considerando padrón electoral de Yucatán por 65% unidad de medida y actualización, a padrón electoral de Yucatán por 32.5% unidad de medida y actualización, acorde a las consideraciones contempladas en el cuerpo de la presente iniciativa. En ese contexto, que la fracción parlamentaria de Morena en este honorable Congreso, en uso de las facultades y derecho que en mi calidad como diputada se me reconoce, presento a consideración de la Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso A de la fracción primera del apartado C del artículo 16 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y se modifican el inciso B y C de la fracción primera y los incisos A y B de la fracción segunda del artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Yucatán para reducir el financiamiento público a los partidos políticos, mismas que en este momento entrego a la presidencia de la mesa directiva para los fines correspondientes. Es cuanto.